Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol. Hoy hubo redacciones de algunos de los altos funcionarios del gobierno mencionados por la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien habló de un complot en su contra dentro de la misma Casa de Nariño. Denuncias que desataron toda una tormenta por cuenta de otro episodio de fuego amigo en el alto gobierno. Catalina, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, dijo que es falso que la señora Rodríguez, quien fuera una de las más poderosas funcionarias del gobierno de Gustavo Petro, esté hoy sin protección del Estado. El otro funcionario que respondió fue el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, quien habló con nuestro director, Juan Roberto Vargas, y con Luis Eduardo Maldonado. Carrillo no solo desmintió una a una las denuncias de Angie Rodríguez, sino que contraatacó a la funcionaria de quien dijo tendrá que responder por fraude procesal. Estos son los apartes de la conversación de esta mañana en Noticias Caracol en Vivo. ¿Qué cree usted que hay detrás de eso? Pues vea, yo veo, Juan Roberto, una persona desesperada, una persona que seguramente ha perdido el apoyo político que tenía al interior del gobierno. Yo creo que usted recuerda que esto es como la segunda versión repotenciada de lo que ella hizo en diciembre. En diciembre, cuando a ella la nombran gerente del Fondo de Adaptación, yo me pongo a su disposición para hacer el empalme. No se había podido hacer empalme porque la primera gerente que puso Armando Benedetti pues llegó básicamente a echar a todo el mundo, a dar un golpe de mano, un poco como si hubiera cambiado el gobierno, y no fue posible hacer un empalme. Esa señora duró poco más de un mes, y luego cuando la encargan a ella, yo me pongo a disposición de ella también para contarle cuáles eran mis sospechas de cosas que podrían no estar funcionando bien en el Fondo de Adaptación, pero ella nunca me volvió a contestar el teléfono. Pero la pelea está casada desde el año pasado. Pero es que no es una pelea, es un ataque unilateral que ella arranca en contra mía. Lo que le digo, yo no tenía ningún problema con esta señora cuando era directora del DAPRE, no porque me pareciera particularmente brillante o porque me pareciera que era pues un cuadro político, simplemente yo no ando por ahí por la vida peleando con todo el mundo. Otra cosa es que si yo conozco de un caso de corrupción, pues lo tengo que denunciar. Y con esta señora yo hice todo lo posible por tener una buena relación, pero ella empezó a generar esos ataques. ¿Por qué el daño? ¿A qué se lo atribuye usted? Usted dice, mire, ataque unilateral, animadversión. ¿De dónde viene? Cuando, como bien dice Luis Eduardo, en diciembre arrancan los problemas con ella, digo suyo, y usted dice, no, yo no tengo problema con ella. Aquí hay un tema de un ataque unilateral, de unas afirmaciones abiertamente mentirosas. ¿Por qué? ¿A qué cree usted? Yo no tenía problema con ella. Si alguien sale utilizando los medios de la presidencia a decir que cualquier cosa de una persona calumniándola, porque esto es injuria y calumnia por donde usted lo mire, pero además hay cosas más graves de las que podemos hablar cuando hablemos de los chats, pues nadie se va a quedar tranquilo. Usted me pregunta que ¿por qué? Pues porque se quedó sin respaldo dentro del gobierno y está atornillada al cargo. Ella misma lo ha dicho, lo dijo en estos micrófonos, lo ha dicho en todas partes. Ella no se quiere ir. Y la pregunta es, ¿será que a ella el presidente ya le ha pedido la renuncia y no se la quiere entregar? Pero ella presenta ella presenta pruebas. Hablemos de eso, sí, lo que mencionaba. Está hablando con documentos, los mostramos ayer, con los chats, creo que tiene conversaciones grabadas, y en esas conversaciones habla, doctor Carrillo, o dan a entender que usted contrató un espía para que le contaran todo lo de Angie Rodríguez y que incluso le pedían plata a usted, que pagara para que lo mantuvieran informado. Y ahí le complemento, entonces esos chats, si le entiendo, según usted, eso es falso. El doctor Maldonado acaba de decirme que es que ella presenta pruebas. Eso no se trata simplemente de eso, esto lo tiene que evaluar un perito, un forense. Esto lo tiene que evaluar la fiscalía, porque cualquiera, y le decía hace un momento el ejemplo, yo le aseguro que usted me tiene guardado en su lista de contactos, se lo aseguro. Y le aseguro que cualquier persona que esté interactuando conmigo en WhatsApp me tiene guardado en su lista de contactos. En estos presuntos supuestos chats míos aparece mi número de teléfono. ¿Por qué aparece mi número de teléfono? Pues para tratar de darle a esto un viso de veracidad. Pero hay muchas cosas
solamente usted piense en la sintaxis. No se tomaron el trabajo de fabricar una prueba escribiendo como escribo yo normalmente. Cualquier persona que haya interactuado conmigo por chat sabe que yo abro las exclamaciones, que yo no utilizo contracciones como esas, que yo no utilizo palabras como le vamos a dar candela. ¿Sí me entiende? Es evidente. Le doy otro ejemplo puntual de lo que aparece en esos chats. Aparecen los emoticones. Yo nunca envío emoticones de manos blancas porque me parece que es white passing. Nosotros los colombianos somos bastante mestizos. A mí no me gusta hacerme ver más blanco de lo que soy. Entonces yo envío manitos amarillas desde hace muchos años, porque además en un principio los emoticones de WhatsApp eran solamente amarillos. Yo nunca hice la transición hacia los colores de los emoticones. Yo envío manos amarillas. Esos chats son falsos, pero no solamente son falsos, Juan Roberto y televidentes. Si esos chats, efectivamente la doctora Angie los entregó a la Fiscalía como prueba, ahí lo que ella está haciendo es cometer un delito que es bastante más grave que la injuria y la calumnia, que es un delito de fraude procesal. Claro, sabemos que esta señora Angie Rodríguez, la directora del Fondo de Adaptación, habla de un espía que según usted le puso ese caballo de Troya adentro. ¿Qué sabe usted del tema? Vea, la señora se niega a decir el nombre del espía. Hay algunos medios que afirman saber quién es el espía. Yo a ese señor no lo conozco. No tengo ni la más mínima idea de quién es. Yo no he interactuado nunca con él. No sé quién es, pero además es alguien de allá. Y la razón por la que, y esto es importante también decírselo a los televidentes, yo hace un poco más de una semana hice una denuncia, es así con pruebas, Luis Eduardo, pruebas que están en la Fiscalía, porque yo inmediatamente cuando tuve conocimiento de este ilícito o presunto ilícito, lo puse en conocimiento de la Fiscalía para que lo investigue. Y son las cobras de coimas, de extorsiones a contratistas del Fondo de Adaptación. ¿Y quiénes son los que dicen eso? Los que dicen eso, en el caso que yo denuncié la semana pasada y que precipita toda esta reacción mediática de la señora Angie Rodríguez, son contratistas del Fondo de Adaptación. No es un espía que nadie quiere decir quién es y que entonces es una película ahí pues de Agatha Christie, de intrigas y no sé qué. No, son contratistas del fondo que afirman que una señora asesora de Angie Rodríguez, llevada por ella, mano derecha de ella, una asesora con además un sueldo bastante bueno como los que pagan en el Fondo de Adaptación, reunió a los contratistas, les quitó los teléfonos y les pidió el 10% de los contratos para poder avanzar en el pago. ¿Estas denuncias de extorsión en el Fondo de Adaptación ya están en manos de las autoridades? ¿Ya usted los ha llevado a manos de la Fiscalía? Al día siguiente de recibir las denuncias, interpuse la denuncia ante la Fiscalía y seguido a eso, la doctora Angie Rodríguez pues empieza a hacer pues básicamente una cacería de brujas al interior de su entidad. Ya había echado a mucha gente desde que llegó, pero esta vez empezó a echar a su gente de confianza, a la misma gente que ella llevó. Yo, por lo que he sabido, pues le pidió la renuncia, algo que es bien atípico en plena ley de garantías, porque en teoría no podría hacerlo, sería más difícil. Lo mismo que sucede para que el presidente la declare a ella insubsistente, pues sucede para que ella declare insubsistentes a sus subgerentes. Detrás de esta animadversión está solamente contra usted, está solamente Angie Rodríguez. ¿O quién está detrás de ella? ¿Quién la apoya? Y se lo pregunto con nombre y apellido, porque usted ha tenido diferencias gigantes con el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti. Pues Juan Roberto, yo no quiero entrar en este momento en especulaciones porque las acusaciones que está haciendo la doctora Angie Rodríguez son muy graves. Entonces, si nosotros desviamos la atención hacia otras personas del gobierno, pues creo que vamos a desperdiciar un tiempo valioso para poderles aclarar a los televidentes lo que está pasando aquí, la falsedad de las presuntas pruebas que ella presenta. Ahora, cada vez que le han preguntado a la señora por el ministro Armando Benedetti en sus entrevistas,
Pues ella dice que sí, que la apoya, que la quiere mucho, que la llama, que se solidariza y que no sé qué. Pero hasta ahora el ministro Benedetti no ha dicho nada públicamente. Pero hoy se mantiene en una frase que usted ya pronunció cuando... Sí. Él es bastante vocal, ¿no? El ministro Benedetti no se guarda nada. No hace mucho, doctor Carrillo, usted dijo que Angie Rodríguez era la mandadera de Benedetti. Hace unos meses, 15 de diciembre del año pasado. ¿Hoy qué piensa? Yo creo, y no voy a hablar de las palabras exactas porque pues ahí están las grabaciones, yo creo que ella, cuando estaba en el DAPRE, dependía políticamente de Armando Benedetti y que tenían una alianza política. Y eso era muy claro porque esta señora tenía un superpoder que es el de subir las hojas de vida. De hecho, ella en sus múltiples declaraciones en contra de la señorita Juliana Guerrero, a quien yo tampoco conozco, ¿cierto? Le iba a preguntar por ella. Si quiere ya hablamos de eso. Sí. Ella habla de que fue ella quien denunció los títulos falsos de Juliana Guerrero. Pues resulta que si usted como funcionario público sabe que alguien está cometiendo un delito, que en ese caso sería falsedad ideológica, pues usted tiene la obligación de ir a la fiscalía, como hice yo la semana pasada, y denunciar. Y la doctora Angie Rodríguez no lo hizo. Pero mire que sobre eso, ayer le preguntamos justo a esta hora a la doctora Angie Rodríguez, yo le dije, ¿por qué no quitó la hoja de vida? Y ella me dijo, manipularon mis funciones en la presidencia de la República. Me usurparon. Usurparon, sí. Alguien subió la hoja de vida sin autorización de ella. O sea, ¿ella también fue víctima? Ella cuando habla de la usurpación de funciones, Luis Eduardo, ella está hablando es de cuando la echaron. Entonces ella dice que el presidente no le había aceptado la renuncia y que no la dejaron entrar al DAPRE. Ella se quedó toda la noche el día que finalmente la sacan subiendo hojas de vida. De hecho, subió su propia hoja de vida para ser gerente del Fondo de Adaptación. Pero esta cantidad de ruido en torno a esta joven, ¿qué tanto daño le puede estar haciendo al gobierno una persona como ella? El ruido alrededor de Juliana Guerrero ha hecho mucho ruido, indudablemente. Y justamente la razón por la que genera tanto ruido es porque le hace daño al gobierno. Son cosas que están concatenadas. Si usted hace una denuncia que no le hace daño al gobierno, esa denuncia no tiene eco. Si usted hace una denuncia que le hace daño al gobierno, tanto nuestra oposición en el Congreso como los medios de comunicación con abierta línea antigobierno la amplifican. Doctor Carrillo, de todo este episodio me deja una inquietud interesante y se la preguntábamos ayer a Angie Rodríguez, ¿ella por qué sigue en el gobierno? Porque está atornillada al cargo. Sí, pero tiene un jefe. Claro, y tiene poder político. Sí. Usted dice que no, tiene poder político. Hay un padrino detrás de él. Ella está atornillada al cargo y además está haciendo cosas que son bastante cuestionables. ¿Cree que afecta a Iván Cepeda todo este escándalo? Esa pregunta es importante. Mire, el señor taxista, ¿usted cree tiene efecto electoral político, doctor Carrillo? Estamos a menos de 40 días de las elecciones. Todas las decisiones que toman los actores políticos tienen un efecto en esas elecciones. Y claramente lo que está haciendo la señora Angie Rodríguez, que no lo estoy haciendo yo, lo que está haciendo ella es hacerle daño al gobierno y por lo tanto hacerle daño al candidato del gobierno. Eso se cae de su peso. Eso es una obviedad. Y como les decíamos, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, también salió al paso de las denuncias de Angie Rodríguez en este episodio de Fuego Amigo dentro del Gobierno Nacional. Rodríguez aseguró en la siguiente declaración que envió a los medios que no es cierto que la funcionaria no tenga protección del Estado, como ayer lo denunció. No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida. La doctora Rodríguez asumió su cargo como gerente del Fondo de Adaptación el 23 de enero de 2026, fecha en la cual también finalizó sus funciones como directora del DAPRE. Posteriormente, la Unidad Nacional de Protección recibió la solicitud formal junto con las razones que sustentaban la necesidad de medidas de protección y tan solo 5 días después, el 28 de enero, mediante trámite de emergencia y a través de la resolución 014, se otorgó un esquema de protección. Dicho esquema corresponde a un nivel robusto de protección individual que incluye parque automotor blindado,
persona de protección y chaleco blindado, con enfoque diferencial de género. Medidas que hoy en día se mantienen. El Ministerio de Salud dejó en firme una normativa con la que determina las tecnologías o servicios que quedan por fuera del plan de beneficios al que los colombianos acceden a través de su EPS. Aquí les contamos cuáles se mantienen y qué otros ingresan a la lista de excluidos. La lista de procedimientos que no brindarán las EPS y que no serán financiados por el Plan de Beneficios en Salud compromete 117 tecnologías y medicamentos. En esta lista se mantienen algunos que ya estaban excluidos y hay 4 novedades. No se entregarán más medicamentos como acetaminofén con codeína y acetaminofén con hidrocodona en el contexto del dolor neuropático. Tampoco la diacereína, clave para tratar la forma más común de artritis. A esta medida se suman tratamientos y procedimientos como el minoxidil para la alopecia, la restauración de dientes mediante incrustación metálica y la aplicación de plasma rico en plaquetas. El Ministerio de Salud reiteró que los otros 114 servicios, en su mayoría estéticos, seguirán por fuera de la financiación del sistema, como la rinoplastia, liposucciones, mamoplastias, rejuvenecimiento vaginal y alargamiento de pene. Tampoco se puede acceder a productos cosméticos como cremas faciales o lociones hidratantes. Los especialistas insisten en que actualmente en Colombia los procedimientos de cirugía plástica deben garantizarse por las EPS solo cuando tengan fines reconstructivos o funcionales. Si el paciente está sano y vamos a hacer una cirugía solo por fines estéticos, que no la cubra el sistema. No queremos robarnos recursos del sistema para este tipo de procedimientos, pero sí hace parte de todo el conjunto de la reconstrucción para mejorar la calidad de vida de ese ser humano, de ese colombiano, que se pueda reintegrar nuevamente a su trabajo, nuevamente que tenga una vida social. Ahí considero que podemos, a través de la interpretación de la norma, lograr que se sigan el final del proceso reconstructivo de ese paciente. Los tratamientos de fertilidad siguen por fuera del plan de salud, como la fecundación in vitro o la inseminación artificial. Actualmente, en promedio, uno de estos tratamientos puede costar entre 25 y 30 millones de pesos y cada vez son más las personas que buscan el servicio. La tasa global de fecundidad pasó del recambio poblacional, que era 2.1 a 1.7, y Colombia está incluso mucho más por debajo. Y eso significa que cada vez más mujeres y más parejas están necesitando tratamientos de reproducción asistida para lograr sus futuros embarazos. La normativa también vuelve a dejar por fuera de las obligaciones del sistema de salud productos de uso personal como papel higiénico, toallas húmedas, antibacteriales y otro tipo de procedimientos alternativos como la aromaterapia, suplementos dietarios o vitamínicos. Es importante recordar que el listado de servicios y tecnologías que no son financiados con recursos públicos del sistema de salud se actualiza cada 2 años. La historia de Samuel España, un niño de 13 años con hemofilia tipo A severa, tiene en alerta a su familia. Tras ser trasladado desde Pasto a Cali hace 2 meses para una cirugía, hoy permanece en UCI sin acceso a un medicamento vital. Paula Restrepo, ¿qué es lo que necesita el niño y qué dice la EPS? Buenas tardes. Stephanie, un saludo muy especial para usted y para la audiencia. Estamos del lado de la gente y por eso hablamos con la hermana de Samuel España. Como usted lo dijo, llegó hasta aquí desde Pasto y lo que necesita urgente es una remisión a un centro médico de 4º nivel. Un grupo de especialistas pediátricos, también especialistas en hemofilia, que es la enfermedad que él tiene desde su nacimiento, para que le realicen una serie de exámenes y posteriormente una cirugía. Samuel, debido a la falta de ese medicamento, ha tenido una coagulación en el cuerpo que ha creado unos hematomas y podría afectar su movilidad a largo plazo. Mientras tanto, la EPS indicó que ya se puso al tanto del caso de Samuel y está haciendo todo lo posible para brindarle la atención inmediata. Samuel España, de 13 años de edad, vive desde su nacimiento con hemofilia tipo A severa, una enfermedad genética y hereditaria que lo obliga a recibir factor 8 2 veces por semana para poder llevar una vida estable y sin riesgos. Tengo 13 años y vivo en el Rosario, Nariño. Su familia lo acompaña en el clamor de buscar ayuda para obtener el medicamento que le garantiza la supervivencia. Es muy costoso, realmente es imposible poderlo costear porque él se tiene que aplicar 2 veces por semana.
ese medicamento y cada dosis aproximadamente, o sea, cada aplicación, un cálculo de 4 millones de pesos. Entonces es incosteable. Mientras tanto, hace 2 meses lo trasladaron de Pasto a Cali con la esperanza de una cirugía maxilofacial para tratar otro problema que padece en la boca, pero cuya atención requiere de un especialista en sangre por su misma condición de persona con hemofilia. Durante la espera de esta autorización dejó de recibir el medicamento que necesita para poder vivir, según su familia, por falta de pagos de la EPS a la IPS Integral Solutions, lo que ha provocado dolores intensos, hematomas y deterioro en su movilidad. Pero ahorita él necesita es una cirugía de la pierna porque tiene un hematoma, el cual es un coágulo de sangre que le puede afectar la movilidad al niño. Hoy permanece en una unidad de cuidados intensivos, a la espera del tratamiento y de un traslado a una clínica de mayor complejidad, mientras su salud se debilita y sus sueños de ser futbolista, ir al colegio y tener una vida normal siguen en pausa. Lo que le dio a él se llama amartrosis, que son unos hematomas grandes en la rodilla, donde obviamente por deficiencia del factor, porque no se le estaba colocando el factor, pues obviamente eso es lo que le dio. Nivel 4, donde le puedan ofrecer toda esta parte del manejo, de ese control estricto del grupo de hemofilia, porque todos estos niños tienen que estar con un grupo de hemofilia. Noticias Caracol se comunicó con la EPS Asmed Salud en Pasto e indicó que ya se le está brindando la atención correspondiente al tratamiento de Samuel. Y se agudiza la crisis de salud en el Valle del Cauca. A la millonaria deuda que tienen las EPS con las IPS, ahora se suma la renuncia de cientos de profesionales. Alex Henao, ¿cuál es el panorama? Estefania, audiencia, saludo especial. El panorama es preocupante, así lo han dicho las autoridades. La deuda de las EPS con las IPS sigue creciendo, ya son más de 6 billones de pesos tan solo aquí en el Valle del Cauca. Al Hospital Universitario le adeudan más de 750.000 millones. Esto ahorita está incidiendo en que profesionales presenten sus renuncias porque no están recibiendo el pago a tiempo. Desde Cali se ha pensado en una propuesta con la que se prevé mitigar esta crisis. El Valle del Cauca podría entrar en cuidados intensivos de no recibir una inyección de recursos para la salud próximamente. La deuda de las EPS con la red de salud ya supera los 6 billones de pesos. A esto se suma el cierre parcial de servicios, la suspensión de la atención en algunas instituciones y la renuncia de cientos de profesionales del sector. Sí está grave la situación, es lo que yo he venido diciendo, y va a haber un momento en que algunas de esas instituciones van a cerrar sus puertas. ¿Y quiénes van a atenderlos? Pues van a venir hacia los hospitales públicos y realmente no tenemos toda la capacidad para hacer esa atención. La ausencia de soluciones de fondo agudiza el panorama. En Cali, por ejemplo, la deuda supera los 3 billones de pesos. La Secretaría Distrital de Salud elabora un plan para mitigar la crisis. Estamos considerando como propuesta la emisión de bonos soberanos con un componente de préstamo al aseguramiento y un componente de rescate financiero. Y por otro lado, propuestas de contención comunitaria de la carga de la enfermedad que se está acumulando. Este año la Defensoría del Paciente ha recepcionado más de 6.000 PQRS de usuarios que se quejan por la no entrega de medicamentos, la no autorización de citas con especialistas, entre otras causas. Nueva EPS y Emsanar son las EPS más afectadas. No me quieren entregar las quimioterapias. ¿Hace cuánto tiempo? Desde noviembre, mejor dicho. Me tienen así yo deteriorándome. Pesaba 76 kilos, ahora peso 43. Necesito que me entreguen las quimioterapias, porque yo me estoy muriendo y mientras tanto ellos no dicen nada. Continúa igual, una desatención total, pacientes en sus casas esperando una atención, 2 y 3 meses en hospitales y clínicas y no son remitidos. No reciben pacientes de algunas EPS, las que están intervenidas, y esto ha traído bastante consecuencias con los pacientes, deterioro, muertes. El gobierno departamental insiste en su llamado al gobierno nacional para que garantice el flujo de recursos hacia las instituciones de salud públicas y privadas y evitar que los pacientes sigan afrontando las consecuencias. Mucha atención porque el Ministerio de Salud emitió un decreto que ordena la fortificación con vitaminas y minerales de todas las harinas de maíz y de trigo, así como del arroz que produzcan, importen y comercialicen en el país. Esto es lo que usted debe saber sobre esta medida.
el Ministerio de Salud ordenó a través del decreto 0380 de 2026 la fortificación de algunos de los insumos más importantes en la alimentación de los colombianos. Las harinas de trigo, harinas de maíz y el arroz deban ser fortificados obligatoriamente con hierro, zinc, vitaminas B1, vitamina B2 y vitamina A, es decir, pan, arepa, pasta, todos los productos de galletería estarán inmersos dentro de esa fortificación. La decisión se argumenta en la presencia de deficiencias nutricionales en ciertas poblaciones. Las encuestas de salud en Colombia demostraron que 3 de cada 10 niños tienen deficiencia de zinc y que casi 5 de cada 10 mujeres en embarazo tienen deficiencias de hierro. Entonces, es una respuesta de la salud pública para tratar de darle en la alimentación que come normalmente el colombiano un poquito más de nutrientes. Es importante aclarar que este proceso de fortificación no va a afectar las características de los alimentos. El consumidor no va a sentir ningún cambio de olor, ningún cambio de sabor, ningún cambio de textura. El consumidor realmente no va a tener absolutamente ninguna condición antes o después del decreto. Además, es una acción completamente segura que ya ha sido implementada en otras naciones. Hay riesgo de hipersuplementación o de hiperconsumo o de sobreconsumo de esas vitaminas, porque lo que se agregan en esos productos son porciones muy pequeñas, más o menos entre el 5 y el 10% de lo que necesitaría en algunos nutrientes y hasta el 40% en algunos otros. Pero es bastante seguro y esto ya se ha hecho en más de 93 países en el mundo. El ministerio estableció un plazo de 24 meses para la aplicación de este decreto. 12 de la tarde, 59 minutos. Cambiamos de tema porque se alista un nuevo cobro en la factura de la luz. El gobierno tiene lista una resolución que permitiría recaudar cerca de 235.000 millones de pesos a través de la tarifa de energía para cubrir deudas del sistema eléctrico, puntualmente de la empresa Aire. ¿Qué es lo que está pasando y cómo podría afectar eso su bolsillo? Se lo vamos a explicar. Lo primero que la gente se pregunta es, ¿y de cuánto va a ser ese costo? Pues se trata de una sobretasa de 8 pesos por cada kilovatio hora consumido, que se cobraría a los usuarios, lo que sabemos hasta el momento, de estratos 4, 5 y 6 a través de la factura de energía. Es decir, un cargo adicional que dependerá del nivel de consumo de cada usuario. Pues el gremio ANDEC se pronunció sobre esta propuesta. Alejandro Castañeda, su presidente, explica. Sobre cada 100.000 pesos que yo pague en factura, me tocaría poner 1.000 pesos de contribución mes a mes. En enero salió a consulta esa resolución. En ese momento decía, le voy a cobrar 8 pesos por kilovatio hora a todos los consumidores de energía del país. Y lo que se ha venido discutiendo en los últimos 2 meses, 3 meses, desde que salió a consulta, es que el gobierno no quería afectar los estratos 1, 2 y 3. Entonces a mí me queda la duda al final del día si se le va a cobrar a todo el mundo o solamente se le va a cobrar a los estratos 4, 5, 6 o se le va a agregar también el sector industrial y el sector comercial. Eso es lo que no tenemos claro. Ahí están las dudas. Ahora, ¿por qué se hace este cobro? Se los mencionábamos hace un instante. Se hace en particular para cubrir la deuda de Aire que acumula obligaciones por cerca un poco más de 2.1 billones de pesos. Ahora, hay otras deudas como las relacionadas con los subsidios y la opción tarifaria. Son varios los compromisos que hoy están presionando al sistema eléctrico, pero además con un posible fenómeno del Niño hacia finales de este año. Al respecto, esto agrega Alejandro Castañeda. Si no se hace nada, el riesgo que tiene el sistema no es un problema únicamente para los 3 departamentos que atiende Aire, que son Atlántico, Magdalena y Guajira. No, el problema es que hoy en día la deuda es tan grande que si Aire no sigue pagando y esto sigue creciendo, nos puede golpear a todos los generadores. Y estamos a puertas, como lo hemos venido hablando, de un fenómeno del Niño. Quiere decir que vamos a estar en una sequía, nos toca prender las plantas térmicas. Pero además el señor Castañeda le dijo a Noticias Caracol en vivo que las plantas térmicas se le estarían debiendo cerca de 1,5 billones de pesos, solo a ellas, que han tenido que endeudarse con los bancos para poder cumplirles a los usuarios, pues están obligados a hacerlo, pero advierten que existe el riesgo de que dejen de operar. ¿Y cuánto se espera recaudar? Se los decíamos, 235.000 millones de pesos, pero recordemos que la cartera solo con Aire es de más de 2 billones de pesos. Aire fue intervenida en septiembre de 2024 y desde entonces sus deudas han seguido creciendo. Entonces, ¿este remedio sería suficiente? Escuchemos lo que dice el señor Castañeda.
Es ponerle una tapa a una olla a presión, es decir, es ponerle una tapa para que la olla no me explote, es amarrarla un poco más para que esto no se me vaya a reventar. Pero la solución estructural, y hay que ser muy claros en esto, pasa porque Hacienda, el Ministerio de Hacienda, priorice el gasto y le dé a la Superintendencia de Servicios Públicos los recursos que necesita aire, porque la superintendencia la tiene intervenida. Pero aquí a la gente se le olvida que existen las leyes, y las leyes dicen muy claramente, si usted interviene en una compañía, señor superintendencia, usted tiene que tener los recursos para que esa compañía no afecte al resto de empresas. Sobre ese tema seguimos atentos, pues aún falta la expedición de la resolución definitiva para definir, por ejemplo, desde cuándo se aplicaría el cobro y puntualmente a quiénes cobijaría. Bueno, vamos para Santa Marta, una de las ciudades de la costa caribe con las tarifas más altas de energía, y por eso los usuarios no están muy de acuerdo con esta sobretasa que propone el gobierno nacional para los estratos 4, 5 y 6. Hablamos con ellos. La sobretasa de 8 pesos por cada kilovatio consumido tiene pensando a más de un usuario de estrato alto en Santa Marta. Nora Camacho es una de las tantas empresarias que ve en peligro su negocio por este incremento. Pues la parte operativa se ve afectada, además de que con el incremento del salario mínimo, si fuera un buen servicio uno lo paga sin ningún problema, pero ahora aumento, más gastos, uno tiene empleados, entonces hay que empezar a ver qué es lo que se va a hacer. Los usuarios en edificios y casas de estrato 4, 5 y 6 aseguran que el alza se notará de manera perjudicial en sus bolsillos. Me parece un incremento bastante desconsiderable con la economía, debido a que nosotros, por ejemplo, pagamos de 400 a 500 mil pesos, somos 3 personas en casa, vivimos en un barrio estrato 6, barrio Bovario en Santa Marta. Entonces, bueno, al anotarse este incremento, totalmente por cada kilovatio van a cobrar un incremento, o sea, van a cobrar más. Claro que sí, somos pensionados y una pensión muy alta, entonces nos afecta muchísimo. O sea, si pagamos servicio, tenemos que restringirnos en el mercado, en las carnes, en las salidas a comer de pronto un domingo. Otras familias ven en peligro hasta su seguridad alimentaria por el incremento en la energía. Tienen que mirar el bolsillo del usuario, o sea, la manera de cómo poder nosotros también sufragar ese dinero, porque muchas veces a uno se le hace difícil pagar un recibo de eso. En Santa Marta, el uso de la energía aumenta con el fenómeno del Niño, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas, que pone incluso en riesgo la salud de muchas personas. Y siendo la 1:04 de la tarde, yo los saludo desde aquí, el stand de Noticias Caracol, en este cubrimiento especial en el tercer día de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y hoy estamos en celebraciones muy particulares, porque hoy se celebra el Día Internacional del Libro. Y para que usted tenga el dato, si está por aquí o si planea venir, a las 4:30 de la tarde va a haber una charla muy importante, la voz inmortal de la poesía colombiana, en el auditorio José Asunción Silva, enmarcado en lo que es esta gran celebración del libro, en esto que es la Filbo, y que ya se llevan 3 días a cabo. Y a propósito de esos escritos y de esos nuevos relatos que surgen aquí, hay un libro que es por parte de un investigador que descubrió, que halló y siguió el rastro de una escritora del siglo XIX. Pues Alberto Medina tiene la historia sobre esta escritora colombiana que habló con voz propia. Hurgando archivos, escarbando notarías, desempolvando viejas bibliotecas y rastreando en periódicos, Ernesto Altaona Castro recuperó la historia de mujeres borradas por el patriarcado cultural del siglo XIX en Colombia. Allí encontró a Priscila en el país del olvido. Un gran investigador de nuestra región, que es Wilder Guerra, dice que de ella no se sabe nada. Y yo, ¿cómo así que de la mujer que escribió la primera novela, el Magdalena Grande, no se sabe nada? Eso me pareció una indignación total. De la indignación de Tico Altaona, como lo llaman, nació el libro que rescata del olvido a Priscila Aarón de Núñez, dueña y señora de una pluma poética que firmaba artículos en la prensa de su tiempo bajo un seudónimo. Ahí quedó la voz que nos importa, por entregas, con ritmo de folletín. Confirma que a veces dice, a veces insinúa. En el siglo XIX se leen artículos firmados, también por una tal Paulina. Ese rastro no pide épica, pide cotejo. Paulina, seudónimo de una señora colombiana, como figura en sus escritos, era Priscila.
El seudónimo fue una herramienta de protección de las mujeres en ese periodo tan convulsionado como fue los finales del siglo XIX, porque el contexto hay que tenerlo en cuenta. O sea, aquí estaban, en un lado ganaban los liberales, en otro lado ganaban los conservadores, en otro lado ganaban los liberales radicales que se peleaban con los liberales Entonces, las mujeres, de alguna manera, también algunos hombres, pero especialmente más las mujeres, usaban seudónimos para protegerse ante la opinión pública. O sea, el periódico tenía un impacto significativo en la comunicación del país. Priscila vivió bajo el horror de las guerras civiles del siglo XIX, que en Riohacha se tradujeron en devastadores incendios. La ciudad es llamada la Fénix del Caribe. Eso tiene una explicación histórica, como nos lo cuenta Adolfo Hernández Garzón. A Riohacha se le conoce como la Fénix del Caribe, por esa extraordinaria capacidad de sobrevivir, de ser destruida y reconstruirse, como el ave de la mitología griega, que renace de las cenizas superando todas las adversidades. Desde la quema del corsario inglés Francis Drake a finales del siglo XVI, hasta el incendio que provocaron los irlandeses en la toma de la ciudad al mando de José Prudencio Padilla en el siglo XIX. Eso ha hecho que perdamos la memoria documental y solo tengamos documentos a partir del último cuarto del siglo XIX. Abrazados por el fuego, quedaron los documentos originales de parroquia y notaría. Riohacha ardió en 1867. Lo más grave no fue el humo sobre los techos, lo grave fue el hueco que quedó en la historia. Bautismos, matrimonios, defunciones, un esqueleto de ciudad que ya no se puede copiar en limpio. ¿Cuál fue el primer papel, el primer documento que el genealogista encontró y que le permitió empezar como a rastrear esos lazos de familia, esos orígenes y tratar como de descifrar quién es Priscila? ¡Ay, qué buena pregunta! Qué buena pregunta, Alberto. Mira, el documento que fue que me hizo la gran visión, así que dije, wow, ahora sí, fue la sucesión de la mamá de Priscila, Teodora Herrera. La novela de Priscila que sedujo a Tico Altaona fue publicada en 2 entregas en el periódico La Patria. Se llamaba Un asilo en La Guajira. Es un periódico que circulaba en Bogotá, que merece un estudio especial La Patria porque publicaba en 1869, publicaba a hombres y a mujeres por igual, que eso era un tema bien adelantado porque en ese momento había periódicos para mujeres que le decían el bello sexo y había periódicos para hombres con un tema más serio de política y no sé qué, mientras que las mujeres eran que la religión, cómo ser una buena madre y todo esto. Y lo extraordinario de la publicación en La Patria es que es para hombres y para mujeres y que la novela no es sobre el bello sexo, o sea, no es sobre la religión, no. La novela nos está llevando lo que hoy llamamos periferia al centro. O sea, en 1869, una mujer, yo me atrevo a decir que fue la primera que llevó una historia de Riohacha, de desplazamiento, de violencia a Bogotá. En la novela, cuyos hechos fatales aparecen fechados en agosto de 1867, el fuego de la guerra borra la historia de una familia en la que el padre muere. Los vencidos pierden sus raíces, las pruebas de su existencia y hasta los títulos de sus propiedades. Tico Altaona contrasta la versión oficial de aquellos tiempos con la novela histórica de Priscila. Para mí es el gran valor de la voz femenina, de traernos la calidez humana, la realidad. No esos grandes conquistadores que hice esto y aquello y ya. Es la historia oficial masculina, patriarcal, centrista. Aquí mataron, aquí pasó, tin, tin, tin. En la búsqueda de Priscila, el investigador pudo reconstruir la historia familiar y personal de la escritora. Porque ella nació en Riohacha, se casó en Riohacha con un señor muy importante, Agustín Núñez Baena, como un gran jurista. Por lo tanto, el señor terminó siendo constitucionalista. Eso colocó a Priscila en una posición de privilegio. Tico Altaona encontró incluso el mausoleo donde reposan sus restos en el cementerio central de Bogotá. Quizá un fragmento de Priscila en el país del olvido recoge la esencia del trabajo cuidadoso y metódico de un colombiano que vive en Canadá, pero que no deja de buscar, como buen genealogista, las pistas de grandes mujeres colombianas que nos dejaron un legado humano y literario. Ahora, Priscila, la miro como una mujer de su tiempo. Vivió un país en convulsión. Su prosa enumera porque la vida le exige enumerar. Nombra vapores, autoridades, parroquias, testigos. No es frialdad, es cuidado.
En un mundo que pierde el original, la copia sostiene el día. Y mire que más allá del recinto ferial en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, en su versión 38, también hay actividades muy exclusivas que se toman las calles de la capital de los colombianos. Pues Camila Olaya nos sorprende con esto, que es la imaginación del universo de Rafael Pombo. La magia de los cuentos salió de los libros para instalarse en el espacio público. En plena calle 10ª, en el corazón de Bogotá, personajes y juegos invitan a los niños a reencontrarse con la obra del llamado poeta de los niños. Esta activación hace parte de la estrategia Filbo Incluyente, que busca acercar la literatura a todos los públicos. Le rendimos este homenaje porque, a pesar de haber vivido hace más de un siglo, aún nosotros, los adultos, seguimos recordando sus cuentos y su literatura y la seguimos enseñando a nuestros niños. La experiencia combina talleres en vivo y actividades pedagógicas que permiten explorar las rimas y fábulas de Rafael Pombo desde el juego y la creatividad. Una apuesta que además incorpora inclusión, con actividades como interpretación en lengua de señas y espacios pensados para todos los públicos. Es muy importante porque ellos a través de la lectura viven mundos diferentes y aquí en la Biblioteca La Fuga el profe David les ha hecho vivir unas experiencias increíbles y hoy es un día muy especial. Esta iniciativa se suma a la programación de la Filbo 2026, pero más allá de los pabellones, la feria también le apuesta a la calle como escenario cultural, llevando los libros directamente a la gente. Es importante traer a los chicos, ya que aquí ellos aprenden, se culturizan, que no es simplemente tener un cuaderno, sino también es aprender todos los espacios que nos ofrece la Candelaria para que los chicos hagan actividades diferentes como leer, por interesarse, por sus cuentos. Sabemos que la lectura nos influye mucho y nos enriquece nuestro vocabulario. Entre versos, personajes y sonrisas, Bogotá celebra el Día del Idioma, recordando que la lectura también se juega, se siente y se vive en comunidad. Y en este Día Internacional del Libro y el tercero de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, los invitamos a que sigan conectados porque tendremos más noticias sobre la capital colombiana del libro, nombrada así por la UNESCO en el 2027, que es la ciudad de la eterna primavera. E invitamos a todos los televidentes a que participen de nuestra pregunta del día en este cubrimiento especial de la Filbo 2026. Para usted, ¿cuál es el libro que todo colombiano debería leer y por qué? Los leemos en @noticiascaracol. 1:15, una pausa y cuando regrese. Gracias por continuar con nosotros. A más de 20 años de cárcel fue condenado un teniente investigado por tortura y homicidio agravado contra un joven con discapacidad cognitiva que caminaba cerca a una guarnición militar en Antioquia. El militar confesó su responsabilidad en los hechos y pidió perdón por el crimen. Pido perdón sincero ante los padres, hijos y hermanos de la víctima, esperando que mi aceptación de cargos les brinde la paz de saber que hubo un reconocimiento de responsabilidad y que mi condena sirva como mensaje que el silencio también tiene consecuencias. Este es el arrepentimiento del teniente Leider Ortiz, quien admitió su responsabilidad por omisión en la tortura que terminó en la muerte de este joven campesino de 26 años con discapacidad cognitiva en hechos ocurridos en la base militar Antorcha, ubicada en el municipio de Frontino, en Antioquia, en octubre del 2025. El teniente estaba al mando del grupo que torturó al joven y no denunció los hechos. Renuncio a la confrontación de pruebas, que no quiero controvertir el dolor de las víctimas. Prefiero asumir mi responsabilidad por omisión y por el cargo que ostentaba. Elijo la reflexión en que aquel momento que me alejé del mando, de proteger la vida y el compromiso lo asumo de honrar a aquella persona a través de la verdad. El homicidio ocurrió cuando la víctima, Sneider López Manco, se desplazaba desde el casco urbano de Frontino hasta la base militar Antorcha, que queda en zona boscosa. Los uniformados lo retuvieron,
Lo ingresaron a la base y lo golpearon intensamente mientras lo interrogaban. Habría sido tal el exceso del uso de la fuerza de los uniformados que le causaron la muerte. El fiscal del caso narró los vejámenes a los que fue sometido el joven. Lo ingresaron a la base militar, donde lo obligaron a desvestirse, dejándolo en ropa interior. Luego procedieron a interrogarlo y en la medida que no recibía respuestas coherentes por parte de este ciudadano, debido a su discapacidad cognitiva, lo sometieron a una serie de tratos crueles, degradantes e inhumanos durante aproximadamente 5 horas. El teniente fue condenado a 20 años de prisión. Los otros 8 militares no aceptaron cargos, pero permanecen detenidos. 1:28. Durante el Congreso de Asofondos en Cartagena se conoció que el gobierno expidió un decreto que obliga a los fondos privados a girarle a Colpensiones 25 billones de pesos. Ese decreto generó las reacciones de este gremio. Laura Rojas, ¿qué dicen en Asofondos justamente por este decreto? Ana Milena, buenas tardes. Mucho revuelo aquí en el Congreso de Asofondos, pues el presidente de este gremio asegura que ese decreto podría ser ilegal porque aún esa reforma pensional pues está en un limbo. De momento se encuentra suspendida, entonces no se ha creado ese fondo para trasladar esos 25 billones de pesos, sino pasaría directamente a Colpensiones. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Velasco. Colombianos, este es el único ahorro con que contamos para garantizar las pensiones en el futuro. Si no lo gastamos en el corto plazo, no vamos a tener con qué pagar esas pensiones. Y cuando digo no vamos a tener, no es los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, por supuesto, asumiremos la responsabilidad con los afiliados y con los ahorros que nosotros administramos. Me refiero al régimen público. El régimen público es un régimen deficitario, es un régimen que ya le debe a la nación más del 100% del Producto Interno Bruto en pensiones futuras. Si decretos como este u órdenes como este nos llevan en el camino de desacumular nuestro ahorro pensional, ese pasivo va a ser más grande y la posibilidad de soñar con pensiones en el futuro pues va a estar mucho más limitada. Pues bien, también hubo reacciones del ministro de Trabajo a través de las redes sociales y él dice, abro comillas, pues este decreto corrige una falla estructural del sistema pensional. Pero mire, vamos a pasar a otros temas porque aquí en Asofondos también participó el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y habló sobre la situación fiscal que atraviesa el país. Dice que si no se toman medidas, el país podría entrar en una quiebra. Escuchen ustedes. Ahora habría que hacer ese esfuerzo durante 4 años por lo menos. Es un esfuerzo que obviamente debe estar compuesto en un esfuerzo por mayores gastos, por mayores ingresos, por menores gastos y por reducir la carga del servicio de la deuda, los intereses, en un plan fiscal que sea factible y real y que convenza, digamos, a los inversionistas. La situación, por lo tanto, es muy difícil, so pena de entrar en un camino de, si no se hiciera, en un camino de inestabilidad, insostenibilidad de la deuda que conduce, pues, digamos, a una situación de default o quiebra si no se logra ese ajuste. Los analistas reaccionaron a este tema y dicen que el país pues debe apretarse el cinturón, lo debe hacer el gobierno nacional y por supuesto pues el gobierno que entre pues en estas elecciones que ya vienen. De otro lado pues en horas de la tarde se espera que llegue el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y mañana vendría el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ahí estará usted para contarnos todas las noticias. Laura, gracias. 1:31. Tenga cuidado con la página a la que ingresa para pagar sus impuestos. La Secretaría de Hacienda de Bogotá identificó al menos 1.000 transacciones en sitios web fraudulentos que terminaron estafando a los ciudadanos que buscaban ponerse al día con sus pagos. La secretaria Ana María Cadena explicó cómo evitar ser otra víctima. Nuestro Centro de Operación de Ciberseguridad identificó una página que en vez de usar .gov tenía .top. Les llegaba un link a los contribuyentes y entraban ahí y ahí ponían sus datos, entonces la placa de su vehículo, su chip, y ahí con esos datos que el contribuyente mismo otorgaba, pues
los llevaban a transacciones equivocadas donde los recursos finalmente fueron a dar a cuentas de los criminales. Lo más importante es entrar directamente a la página web de la Secretaría de Hacienda, www.haciendabogotá.gov.co. No entren a través de links, no sigan un mensaje de texto, un WhatsApp, una publicación en una red social que les diga que va a haber descuentos adicionales en los impuestos, sino directamente entren a nuestra página web. En otros temas, hoy Daliana Garzón de Negocios Ditu nos trae los consejos de liderazgo del CEO de Apple y las movidas empresariales más importantes de la jornada. Daliana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras 15 años al frente de la compañía, Tim Cook ha anunciado su retiro como CEO. Bajo su dirección, Apple elevó su valorización de mercado de $350.000 millones a una cifra histórica que supera los $4 billones. Y el éxito de esta compañía trasciende lo numérico. Se fundamenta en una filosofía de liderazgo que Cook ha consolidado a través de 3 pilares fundamentales que ahora le transmite a su sucesor, John Ternus. El primero es el consejo que le dejó a él Steve Jobs, de hacer lo correcto y nunca preguntar qué haría él, sino actuar con identidad propia. Como segundo pilar están los principios claros, liderar con valores que son innegociables, como la privacidad y la sostenibilidad, lo que permite garantizar que la rentabilidad sea siempre el resultado de la ética, y la excelencia operativa está ahí como tercer pilar fundamental. Concebir esa operación no solo como un proceso, sino como una ventaja competitiva que está basada en la disciplina, en el enfoque y también en una ejecución que lo hace casi perfecto. De otro lado, en movidas empresariales de nuestro país, les hablo hoy de Nequi, que habilitó la recepción de remesas desde 180 países para ciudadanos venezolanos, una medida de inclusión financiera que proyecta beneficiar a más de 724.000 personas. Y de otro lado, noticias menos positivas, la cadena colombiana Frisbee enfrenta un revés internacional, esto tras la declaración de caducidad de sus marcas en España. Como consecuencia, Una de la tarde, 43 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El radar de la política detecta hoy en primer lugar una declaración muy importante que está haciendo el registrador nacional Hernán Penagos a 38 días de la primera vuelta a la presidencia. Ante las dudas planteadas por el presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral, la registraduría tomó una decisión que implica un riesgo para garantizar entonces la tranquilidad y, muy importante, la transparencia. Exponer por 2 semanas el código fuente, es decir, esos planos para entender cómo se digitalizan los votos el día de las elecciones. ¿Qué implicaciones tiene esto? Aquí les explicamos. Las fechas para el proceso de auditoría, simulacros y pruebas para la primera vuelta presidencial ya fueron anunciadas por el registrador nacional, pero además respondió a declaraciones del presidente Gustavo Petro y sus dudas al sistema electoral. El código fuente, es decir, los planos para entender cómo se digitalizan los votos, se expondrá por 2 semanas. Pero también lo digo desde ya, si es del gobierno, el Ministerio del Interior o el Ministerio de las TICs quieren enviar equipos técnicos a participar de la disposición y exposición del código fuente que se llevará a cabo por 2 semanas, aquí son bienvenidos. Podemos claramente mostrarles cada una de esas líneas y exponerles la arquitectura de ese código fuente. Luego aquí la registraduría está abierta. El registrador sí dejó claro los riesgos que existen al exponer este código fuente durante este tiempo, pero sí aclaró que lo hace para generar más confianza en el sistema. La posibilidad de suplantación y replicación del software, es decir, que actores maliciosos o malintencionados quieran suplantarlo, derivando obviamente en el conocimiento de la esencia y en la posibilidad de desinformar y establecer códigos fraudulentos. A estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro respondió a través de redes sociales. Mencionó que el código fuente debe estar a manos de empresas públicas y no de privados. El registrador recalcó que para estas elecciones hay un nuevo actor que entrará en el sistema, auditores internacionales, para garantizar la confianza y también la seguridad en la primera vuelta.
Vamos a ver en qué están los candidatos a la presidencia este jueves y vamos a empezar con Paloma Valencia, que hoy presentó su política de seguridad en la Plaza de San Nicolás, en el centro de Barranquilla. La candidata mostró el cartel de los más buscados que promete capturar en los primeros días de llegar a ser elegida. Mostró también el borrador del que sería su primer decreto, que pone fin a todas las negociaciones y diálogos de paz, y también se refirió a un episodio de inseguridad que vivió su fórmula la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo allí en el Atlántico. Me contaba Oviedo, presidente Uribe, que en Soledad estaba grabando un video donde denunciaba la extorsión en Soledad. Y apareció el extorsionista a decirle que no podía grabar eso. Se sienten dueños de nuestras calles, se sienten seguros caminando por Soledad, por Barranquilla, por el Cauca, por Nariño. Los primera orden que daremos será una acción envolvente de la fuerza pública para que con inteligencia y certeza capturemos a todos los extorsionistas que están atormentando al pueblo pobre de Colombia. Y allí mismo, en el norte del país, pero en el departamento del Magdalena, está el candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, que esta mañana muy temprano recorrió la plaza de mercado de Santa Marta, la plaza de mercado del pescado, donde habló con los comerciantes y los pequeños empresarios. También se pasó por el municipio de Ciénaga para hablar con sus seguidores, y esta tarde va a liderar una caminata por el centro de Santa Marta y asistirá a un gran encuentro con su equipo de defensores de la patria en la estatua del Pibe, allí en la capital del Magdalena. Ustedes están azotados aquí por la criminalidad, por la extorsión. Les voy a decir, y desde aquí le mando a los bandidos, agárrense, porque el 7 de agosto van a saber lo duro que muerde el tigre. Miren, yo no soy político, yo soy un emprendedor como muchos de ustedes. ¿Dónde están los emprendedores aquí? Bueno, fíjense, los políticos prometen, los emprendedores nos comprometemos y cumplimos, ¿o no? ¿Tenemos palabra o no los emprendedores? Entonces, fíjense, hay que dejar de quejarse, porque por primera vez viene un tipo que se paga la campaña, que no pertenece a la rosca política, que le ha dicho a los partidos políticos, como dijo el filósofo español Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no. Veamos en qué está el centro. Sergio Fajardo llegó a Manizales junto a su fórmula la vicepresidencia Edna Bonilla, y así, sentados en pupitres, llevando el salón de clases a las calles, el candidato escuchó a académicos y ciudadanos que conversaron con él sobre las necesidades puntuales en materia de educación que tiene esta región del país. Fue un diálogo constructivo, nos dicen, entre educadores para aportar al plan de Fajardo para la educación, que será presentado próximamente. Allí habló nuevamente el candidato sobre el riesgo de una constituyente, una de sus banderas. La constituyente sería para profundizar la polarización y serviría un daño muy grande para Colombia. La Constitución tiene mecanismos para hacer las reformas. Se necesitan reformas sociales, de eso no tengamos duda, empezando por la de la salud. Y nosotros vamos a gobernar, y yo no voy a gobernar destruyendo lo que pasó con el gobierno Petro. Nosotros sabemos respetar lo que se ha construido, reparar lo que no se ha hecho, barrer la corrupción y hacer un montón de cosas. Ese es el mensaje nuestro. Y cerca de ahí, en el eje cafetero, está hoy el candidato del Pacto Histórico. Está Iván Cepeda, donde tendrá en Pereira, en la capital de Risaralda, en contados minutos este evento con sus seguidores, y parte de la bancada del Pacto Histórico estará entonces en la Plaza de Bolívar de Pereira a las 2 de la tarde. Nos dicen que ya está llegando el candidato y allí dará un discurso sobre la coyuntura nacional. Vamos a ver entonces, nos devolvemos aquí, porque mientras tanto les vamos a presentar un informe muy interesante que está presentando hoy la misión de observación electoral sobre los gastos que han hecho los candidatos presidenciales puntualmente en pauta en redes sociales. Juan Pablo Contreras, buenas tardes. Usted tiene todos los detalles. Cuéntenos entonces quiénes son los candidatos que más gastan en pauta.
María Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como usted lo decía, este es un seguimiento muy interesante por parte de la MOE y es específicamente a la pauta invertida por los candidatos en redes sociales de Meta. Estamos hablando de Instagram y Facebook. Esta medición empezó el 14 de marzo, hace aproximadamente un mes, y registra que a la fecha los candidatos han gastado 536 millones de pesos impulsando sus contenidos en estas dos redes sociales. Pero le cuento quién es la candidata que más ha gastado. Se trata de Paloma Valencia, quien invirtió 157 millones en las últimas semanas con 20 publicaciones aproximadamente, pero no muy lejos está Miguel Uribe Londoño, quien ha invertido 149 millones en su estrategia digital en Facebook e Instagram. Ha impulsado cerca de 30 contenidos. Y un dato también muy interesante es que Sondra McCollins es la candidata que más contenidos ha pautado, casi 50 en toda esta correría desde el 14. Aún así, la MOE señala que la participación de los candidatos en pauta ha sido limitada durante esta primera etapa, ya que solo 6 de las 13 candidaturas registran inversión en estas plataformas. Algunas de las estrategias han priorizado el volumen de anuncios, mientras que otros se concentran en pautar piezas con mayor alcance, María Camila. Ahí están entonces los datos de los candidatos que más invierten en lo que es la pauta en las redes sociales, y dicen los expertos que la suma de pauta más... Abrimos el espacio a los jóvenes en nuestra nueva sección ¿Y nosotros qué? Hoy nos acompañan jóvenes de la comunidad LGBTIQ+, para escuchar qué esperan del nuevo gobierno. Con ellos estuvo María José Delgado. En Noticias Caracol abrimos un espacio para escuchar a los jóvenes del país. En esta sección conversaremos con distintos jóvenes que nos contarán sus realidades, pero también qué esperan del próximo gobierno. Hoy estamos con los jóvenes de la comunidad LGBT. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Hola María José, hola, ¿cómo están? Soy Emanuel Camargo, soy comunicador social y periodista y me he enfocado básicamente en hacer comunicación para el cambio social. María José, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Camila Farfán, yo soy abogada. Me he dedicado toda la vida al ejercicio del activismo social y bueno, desde hace unos años, después de salir del closet, hoy me considero abiertamente una mujer diversa. Yo soy Omar Vázquez, soy actor, periodista, egresado a la Universidad Javeriana. Felizmente homosexual, casado con Sergio Caballero, ejercimos ese derecho que nos dio la Corte Constitucional el 28 de abril del 2016. Bueno, muchas gracias. Hoy hay unos temas que preocupan a la comunidad LGBT. Entre esos está la seguridad, el acceso a la salud y sobre todo la representación política. El primer tema que quiero tocar es la seguridad, que sin duda va atado y ligado a la violencia. Según Caribe Afirmativo, que es una organización que se dedica a documentar las violaciones de derechos a la comunidad LGBT, en el primer trimestre de este año 2026, 19 personas de la comunidad fueron asesinadas y 14 de ellos fueron mujeres trans. Sobre esto yo quiero preguntarles qué medidas concretas le piden al próximo gobierno que tome frente a esta realidad. Generar menos impunidad, el sistema de justicia es obsoleto y eso es para todos, o sea, eso es para todos, para todas. Pero en especial cuando se genera un crimen hacia una persona con experiencia de vida trans, en especial una mujer con experiencia de vida trans, pues hay un ensañamiento institucional al no reconocer sus nombres, al no reconocer sus pronombres. Entonces lo que se le pediría al gobierno nacional es implementar lo que ya hay, implementarlo de forma eficiente, implementar la política pública LGBTI nacional de forma eficiente, teniendo en cuenta que las realidades de Bogotá son diferentes a las realidades del resto del país. Yo creo que parte de pedirle al nuevo gobierno, cual sea que llegue, un ejercicio serio y riguroso sobre la investigación, siempre cuando nos enfrentamos a estos casos, es primero partir del hecho de si a la persona que ha sido asesinada la asesinaron por el simple hecho de ser una persona LGBT y no escudriñar todo el resto de la investigación para al final de pronto concluir que sí la mataron por ser una persona LGBT. Nuestros cuerpos siempre han estado bajo amenaza, han sido una manera de aleccionar. Se utiliza para decirle a la población, mire cómo esto está mal y mire cómo va a terminar usted si vive su vida como una persona diversa tranquilamente, ¿no? Es importante que el Estado, obviamente, desarticule esas bandas criminales y enfrente la criminalidad. Eso no puede, eso también nos atraviesa a nosotros las personas LGBTI, por supuesto. Que llegue a los territorios con las organizaciones LGBTI que saben cómo funciona eso allá adentro. En las pasadas elecciones al Congreso, menos del 1% de las candidaturas eran de personas abiertamente LGBT y muchas de ellas denunciaron ataques y discriminación en sus campañas. Yo quiero hacer una pausa ahí y preguntarles si creen que en este momento y en esta coyuntura están usando las personas LGBT para hacer campaña y para hacer política y para conseguir votos. Sí, claramente sí.
porque aplaudo la representación política, pero ¿cuál es esa representación política que hay actualmente? Tenemos a una persona como Mauro Toro. En el Congreso tenemos las pocas representaciones que quedaron. Solo hay dos, María del Mar y María. Las dos representaciones que tenemos en el Congreso creo que son unas representaciones significativas que no se hicieron, a mi parecer, del voto LGBTI, y eso es esencial. La representación política es importante, pero ¿qué tipo de representación política? Yo creo que hoy no tenemos la representación política suficiente en el Congreso de la República porque hay barreras de acceso a los derechos mínimos fundamentales de las personas LGBTIQ+. Hoy hay que buscar garantizar más oportunidades para las personas LGBT. Luego de cerrar brechas, sí podemos pensar en que esas personas lleguen al Congreso, que lleguemos más personas LGBTI a participar y representar algo. ¿Y qué hay que hacer cuando se está allá? Pues legislar para la comunidad LGBTIQ+, no en contra de la comunidad LGBTIQ+. No basta con ser LGBTI. Y es muy triste, a veces vemos que personas heterosexuales defienden con más ahínco nuestras existencias, y eso hay que cuestionarlo. Y en el tema de las candidaturas, es verdad que cuando tú dices que eres LGBTI hay menos presupuesto, menos préstamo, porque además son campañas más riesgosas porque es posible que no ganes, ¿sí? También te utilizan en muchos partidos como la cuota. Perdón, porque eso además le hace creer a la gente que tiene el derecho de quitarle a la comunidad LGBTI derechos ganados. Quiero continuar con otro tema que preocupa, que es el acceso a la salud. Según Colombia Diversa, aunque sí existen garantías legales, hay temas que todavía preocupan y barreras que persisten, como lo son las prácticas discriminatorias y también, por ejemplo, la falta de enfoques diferenciales en el sistema de salud. Sobre esto quiero preguntarles si conocen de primera mano algún caso de estos en el sistema de salud. Sí, claro, como una persona con experiencia de vida trans, como un hombre trans que vive su vida como un hombre trans, he tenido barreras precisamente para acceder a mis procesos de tránsito en un sistema de salud que me desconoce, que desconoce mi identidad, que desde que entro al hospital puedo correr el riesgo de que me sean llamado con el nombre anterior. La Universidad de los Andes dice que más o menos el 53% de las personas trans y las personas no binarias deciden o prefieren no ir a acceder al sistema de salud porque sienten que el sistema ni siquiera los reconoce, ni siquiera reconoce su identidad. Y falta capacitación en el personal médico, así como también falta capacitación en otro tipo de espacios y de instituciones. Hay que reformar la salud, porque nosotros necesitamos pensar en prevención, porque este es el problema de este país. Llegamos ya cuando ya está el muerto. ¿Qué pasa? Ese acceso a los medicamentos sigue siendo muy problemático, te suspenden el medicamento, y eso para una persona LGBTI o una persona con VIH más bien, pues realmente significa la vida o la muerte. Bueno, para cerrar esta conversación, quiero hacer una dinámica que va a ser del 1 al 3 con los dedos 1 y 3. 1 siendo la menor identificación y 3 la mayor identificación. Entonces la primera pregunta es, ¿qué tan libres se sienten de ser ustedes mismos en Colombia hoy? Pero con aclaración, pues. Sí, obvio, con intervención. Bueno, 3, realmente yo creo que ha sido un proceso muy bonito en el cual yo me he descubierto, he encontrado además una hermandad, porque las personas LGBTI solemos ser eso. Yo me siento seguro, pero vivo en una burbujita, infortunadamente no es la realidad de todos los colombianos de estos sectores sociales. Para mí, de hecho, es todo un privilegio estar sentada en este set hablando de estos temas, porque yo vengo a salir del closet hace muy poco. Mi mamá se entera, pues que las mamás siempre saben, además. Tienen un pálpito. Uno reconfirma el pálpito que ellas ya tienen sobre su vida, y es mi relación actual la que me da también como un blindaje de seguridad. Yo no soy de Bogotá, por ejemplo, yo soy de un municipio, del Carmen de Apicalá, del Tolima, y yo creo que si yo me hubiese quedado en el Carmen de Apicalá sería muy difícil hoy hablar de estos temas. Estamos de acuerdo. Cuando yo me traslado a otras partes de Colombia como persona trans, la situación es diferente, porque yo no me siento seguro trasladándome a Cauca, a Arauca, a Popayán. ¿Qué tanto sienten que la educación en Colombia reconoce la diversidad? Así, 1.5. Yo creo que todavía falta, y es dejar el miedo a que los docentes estén capacitados en estos temas. Hoy los jóvenes están saliendo a las calles a darse a los puños por este tipo de conversaciones, y eso va en la iniciativa del colegio, en la capacidad de generar las conversaciones y en no crear una estigmatización porque haya un profe LGBT que tenga la capacidad de hablarlo, no. Cuando una persona trans, un hombre o una mujer trans, no puede ingresar al colegio con el uniforme con el que se siente identificado,
va a ser muy difícil que esa persona rinda académicamente, va a ser muy difícil que esa persona pueda seguir en el colegio y eso es lo que va a generar es una deserción escolar. Emanuel, y además pasa que los papás o bueno, algunos sectores sociales dicen, no se metan con nuestros niños, hay que proteger a los niños. Bueno, ¿y los niños LGBTI no existimos? Porque es que nosotros también fuimos niños y niñas LGBTI y a nosotros nos tocó padecer el sistema escolar. ¿Qué tanta esperanza tienen de que el próximo gobierno entienda sus realidades? Es que depende del gobierno. Depende del gobierno. ¿Pero qué número? No, uno. Emanuel, 1, 2. Creo que las personas LGBTI nos hemos parado tan duro en la calle que ya mi esperanza ni siquiera está realmente en el gobierno, sino en nosotros mismos, que no vamos a permitir echar para atrás, sea quien llegue. Yo que creo que hay cosas que no se van a devolver necesariamente al pasado, porque eso es también perder legitimidad en un Estado como el nuestro, en una Constitución como la nuestra. Independientemente de quién llegue, vamos a seguir existiendo, vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a seguir llegando a los espacios de poder. Ya ustedes lo dijeron, Mis esperanzas en el gobierno, en cual sea, son nulas y recibo este gobierno, quizás el nuevo gobierno, sea cual sea, con temor. No hay ninguna persona trans en el Congreso, por ejemplo. No hay ninguna persona trans en el Congreso. Nunca ha llegado, además. Bueno, pues muchas gracias. Y esto fue ¿Y nosotros qué?, la sección donde Noticias Caracol le abrirá el espacio a los jóvenes de distintos grupos específicos para que nos cuenten qué esperan para el próximo gobierno. Esta entrevista completa la pueden encontrar hoy a las 5 de la tarde en Noticias Caracol en vivo. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Mucha atención, medios iraníes reportan explosiones en Teherán, donde esta noche se activaron los sistemas de defensa antiaérea por primera vez desde el inicio del cese el fuego con Estados Unidos el 8 de abril. Esto ocurre después de la orden del presidente Donald Trump de destruir los barcos que instalen minas en el estrecho de Hormuz. Este es el momento en el que fuerzas militares de Estados Unidos toman control de un buque transportando petróleo iraní sancionado. Nuestra intención es abordar tu embarcación, es lo que notifican a la tripulación. Este hecho ocurrió en el Océano Índico, al tiempo en el que en el estrecho de Hormuz la orden del presidente Donald Trump es clara. He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea, que coloque minas en las aguas del estrecho de Hormuz. No debe haber vacilación alguna. Pero no solo Estados Unidos incauta buques, Irán también. Hoy la Guardia Revolucionaria Islámica publicó estas imágenes en las que se toman 2 embarcaciones en el estrecho de Hormuz. Las partes no se han puesto de acuerdo en si reanudarán negociaciones y el presidente Trump apunta que hay profundas divisiones en el liderazgo iraní. Entre tanto, otro frente de guerra en el Líbano sigue activo. Israel ha continuado los ataques en contra de señalados objetivos de Hezbollah, pese a que hace días el presidente Trump aseguró que cesarían los bombardeos. Hoy habrá una nueva ronda de negociaciones aquí en Washington entre delegados de Israel y de el Líbano, buscando lograr un cese al fuego y un desmantelamiento del grupo terrorista Hezbollah. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía ha informado que por culpa de la guerra en Irán se están perdiendo 13 millones de barriles de petróleo al día. Juan Camilo, gracias. La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, llegó a Caracas para reunirse con su homólogo venezolano Iván Gil y coordinar los detalles del encuentro entre presidentes de mañana. El presidente Gustavo Petro se reunirá por primera vez con Delcy Rodríguez como presidenta encargada. En el marco de ese encuentro se instalará un espacio de trabajo conjunto durante 2 días para tratar temas de cooperación en áreas de seguridad, energía, comercio, industria, turismo y cultura. Y aquí tenemos para ustedes algunas de las mejores fotos periodísticas del mundo. Esta imagen de una familia de migrantes ecuatorianos separada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE de Estados Unidos es la ganadora del primer premio del prestigioso World Press Photo 2026. Tomada por la fotógrafa estadounidense Carol Gassi, captó el dolor del momento en que un ecuatoriano es detenido tras una audiencia ante un tribunal de inmigración en Nueva York y es separado de su esposa y de sus 2 hijas que se aferran desesperadamente a él. El jurado la eligió tras examinar más de 57.000 fotografías de 141 países.
Las otras finalistas fueron estas: Crisis de la ayuda en Gaza, de Saber Nuraldin, para EPA Images, que muestra a decenas de palestinos subiéndose a un camión de ayuda para conseguir harina, desesperados por la escasez de alimentos. Y Los juicios de las mujeres Hachi, de Víctor J. Blue, para The New York Times Magazine. Un retrato en blanco y negro a la salida de un tribunal guatemalteco tras ganar una batalla legal contra quienes las agredieron y violaron hace 42 años durante la Guerra Civil. En la sección de Suramérica fue destacado el trabajo de 2 colombianos. Manacillos, regreso a la vida, de Ever Andrés Mercado, de Buenaventura. Muestra el ritual de Semana Santa en las juntas del río Yurumangui, una fiesta que se convierte en ocasión de retorno de las familias desplazadas para reafirmar sus lazos comunitarios. Y Nombrar la ausencia, de Ferley Ospina, de Cúcuta, una niña que juega con una cortina en norte de Santander, una región donde 3 de cada 10 hogares carecen de la presencia del padre. Asesinatos, reclutamiento forzoso y desplazamientos dejan a generaciones de mujeres a cargo de sus hogares en medio de esta dura situación. Y hasta aquí El Mundo Hoy con estas maravillosas imágenes. Hacemos una pausa breve para comerciales, pero ya volvemos con más en Noticias Caracol. Arranca la carrera electoral por la presidencia de la República. Colombia se prepara para un momento fundamental de su democracia. Porque entender lo que está en juego también es una forma de participación. El verdadero poder está en su voto. Las buenas decisiones se construyen a partir de pensar en lo mejor para el país. El país decide, nosotros informamos. El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos lo elegimos juntos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente.
Lo que busca y lo que necesita saber para estar informado está en Noticias Caracol en vivo. Buenas noches y bienvenidos a la emisión de las 9 de la noche. No importa la hora ni el lugar. Estamos para usted con noticias a toda hora. Gracias por elegirnos para estar bien informados. Información continua para que no se pierda de nada desde cualquier dispositivo. Es momento de hablar de temas de orden público. Las noticias en su pantalla donde quiera y cuando quiera. Por supuesto, con muchas noticias, mucha información. Estamos en DITU. Síganos y así conectados siempre. Empiezan a encontrar esa magia en los troncos rústicos, las vetas, los colores naturales. Bienvenidos a la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Los oficios son el corazón que mueve nuestra pasión. Aprende con nosotros en nuestros programas técnico-laboral en madera, cuero, trabajo en metales, tejedor con agujas y certifícate en el oficio con los más altos estándares en Colombia. Inscríbete en www.eaosd.org y conoce más sobre nuestros programas, subsidio y plan de financiación. Entidad vigilada por la Secretaría de Educación de Bogotá. Las matemáticas es como el nivel 1 de la vida. Atención amantes del tren. Ese trabajo que tú nunca olvidas. Bellarrines. Las voces del momento cuentan lo que todos comentan. Al principio fue simplemente porque no aprovecho que estoy en mis 20. Aquí no hay filtros. Hay cosas que de pronto no se hicieron adecuadamente. ¿Estabas haciendo trampa? No, trampa no. Tuviste varios problemas con Abraham. Lo más viral. Esa responsabilidad me obligaba a salir a decir la verdad. Todos los jueves a las 5 de la tarde en Noticias Caracol en vivo y todas nuestras pantallas digitales. Para entender los temas de actualidad de Colombia y el mundo, la flota naval que Estados Unidos puso justo al frente de las costas de Venezuela. Nos sentamos con quienes cubren estas grandes noticias. Usted, por ejemplo, no mueve para hacer interdicción equipos que tengan misiles Tomahawk. El país ya se politizó o se electoralizó. Se metió en la campaña política. Y de la mano de ellos, analizamos con datos el contexto de los hechos. Trump llegó furioso con Putin a decir no me está cumpliendo en Ucrania, no quiere hacer la paz, no está siendo proactivo, nada. Y salió feliz con él. La clave con Juan Roberto Vargas en nuestras ediciones y en Noticias Caracol en vivo. Conéctese con las noticias de Colombia y el mundo desde el dispositivo de su preferencia sin importar la hora y el lugar. En minutos, en Noticias Caracol en vivo. En nuestro canal de YouTube, búsquenos Noticias Caracol en vivo. Conéctese con el mundo. Disfrute de nuestro contenido en tiempo real. Para analizar los hechos que son noticia durante la jornada. Estamos para mantenerlo informado siempre desde la pantalla que elija. En su celular, en su Smart TV o desde su computador. Tenemos lo que busca. Somos Noticias Caracol en vivo.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Cada vez la ciencia ofrece más y mejores opciones de tratamiento. Hoy hablamos específicamente de una terapia para personas con daños en la retina. Los detalles nos los cuenta la doctora Fernanda. Catalina, buenas tardes. Empiezo por contarles que una de las principales causas de ceguera en el mundo es la diabetes mal controlada. Esos niveles altos de azúcar en la sangre dañan los pequeños vasos de la retina. Estos se inflaman, sangran o se tapan, se altera el flujo, todo esto afectando la visión. La buena noticia es que hay opciones para estabilizar la visión y en muchos casos mejorarla. Esta mañana acompañamos a un paciente a la aplicación de una nueva molécula. Atentos porque el procedimiento es intraocular en ambos ojos. Hoy, Adrián, a sus 45 años, confiesa que cuando le dijeron que tenía diabetes no le dio mucha importancia al tema. Como no sentía nada diferente, gozaba siempre de salud, no me enfermaba sino pues una gripecita, un dolorcito de cabeza, toda mi vida. Entonces no le prestaba atención. No se imaginó que esta enfermedad de manera silenciosa le estaba dañando la retina y por lo tanto robando la visión. Alcanzo solo a ver borroso, logro ver las personas pero no distingo mucho sus rostros, entonces me dificulta mucho para todo. Su visión es 20/200, es decir, solo ve la letra más grande de esta prueba. Pero no todo es borroso para Adrián. Como él mismo lo dice, hay esperanza. Hoy se somete a un procedimiento con una nueva molécula. Voy a colocarle un medicamento dentro del ojo utilizando una aguja muy fina, no dolorosa, que va a inyectar una gota muy pequeñita de ese medicamento para mejorarle la visión, para mejorar la inflamación de la retina y eventualmente él pueda recuperar su función visual. Después de esta aplicación vienen más en diferentes momentos. Una vez por mes, por 3 meses, y luego el beneficio de esta molécula es que la podemos aplicar cada 4 meses. La idea es que en el primer año el número de aplicaciones que va a rondar alrededor de las 6 dosis, luego al segundo año disminuya de pronto 3 o 4 dosis y luego casi que no las requieren. Adrián, ¿cómo se siente? Usted es uno de los primeros en el país en recibir este tratamiento. Tengo una alegría porque puede ser que logre transformar mi vida porque ya ha cambiado, ya que mi visión estoy prácticamente quedando ciego y yo no tengo el dinero para pagar ese medicamento por lo costoso que es, pero entonces debido a que estoy en el sistema con la EPS, pues gracias a la EPS puedo adquirir y ser beneficiado para que me coloquen este medicamento. Bueno, pues muchas gracias, lo vamos a acompañar y conversamos después de la intervención. ¿Listo? Vamos. Este procedimiento no necesita una preparación especial. Adrián podía desayunar, llegar por su cuenta. Eso sí, la diabetes debe estar controlada y el único requisito es no presentar inflamación, enrojecimiento o secreción en los ojos. En cuanto a la anestesia, es tópica, es decir, unas gotas en los ojos. No se mueva, míreme a mí. Tome aire, fuerte. Muy bien, ya puede respirar. No fue más. Los cambios en la visión empiezan a notarse con las semanas, así que Adrián podrá volver pronto a su trabajo en construcción. ¿Cómo le fue? Sí, me fue bastante bien, me siento bien, no siento dolor, no siento ardor y siento que el proceso fue bastante rápido. Doctora, balance. Excelente paciente. El procedimiento es muy rápido, es seguro y puede retomar actividades a partir de mañana. Ahora sale, descansa 20 minutos y luego a la casa. Además de la retinopatía diabética, esta terapia también se puede usar en otras condiciones que afectan la retina, como la degeneración macular. Esta terapia, a diferencia de otras, es, por ejemplo, cada vez más espaciada, como lo vimos, lo cual le resta carga a los pacientes y a los cuidadores. Pero insisto, además de estos tratamientos, es esencial que los pacientes tengan muy buen control, en este caso, de la diabetes. Feliz tarde, Stephanie. Feliz tarde, doctora Fernanda. Gracias. 2 de la tarde, 30 minutos. La empresa de ciberseguridad Kaspersky está alertando que el 43% de las personas comparten sus contraseñas del celular y además el 86% deja las sesiones abiertas, abriendo así la posibilidad a fraudes, suplantaciones y robo de cuentas. ¿Cómo cuidar su información en la nube? Aquí les contamos.
En el celular tenemos la vida, desde aplicaciones bancarias, correo electrónico, redes sociales, documentos personales y fotos, lo que nos deja más vulnerables ante los ciberdelincuentes. El teléfono está conectado con todo, solo por estar con internet ya las claves están interconectadas. Entonces, cualquier persona que tenga acceso al teléfono ya puede saber todo de ti. En mi caso, por ejemplo, yo tengo contraseñas importantes como son los bancos. Kaspersky, compañía experta en ciberseguridad, midió la vida digital de los colombianos, evidenciando algunas fallas en torno a los cuidados de nuestras contraseñas en la nube, lo que nos deja más expuestos a fraude, suplantación de identidad y pérdida de cuentas. Que el 86% realmente no cierra las aplicaciones cuando las usa. Entonces puede estar haciendo, digamos, una transacción financiera y simplemente se salió, pero la dejó activa y abierta. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, se te roban tu celular o tiene alguien acceso a tu información? Pues van a acceder de una manera muy sencilla y muy rápida. Según el estudio, en Colombia el 22% de los usuarios no cambia sus contraseñas hace más de un año y el 3% nunca lo ha hecho. Muchas veces vemos que las personas tienen una única contraseña con un único correo en diferentes cuentas y esto pues es un riesgo latente porque los ciberdelincuentes tienen la posibilidad de poder accesar a una única cuenta o a través de nuestro correo y poder estar en múltiples cuentas en cuestión de 4 minutos. La contraseña de su correo electrónico es sagrada. Lo recomendado es tener un respaldo para poder cambiarla en caso de que le roben su información. Kaspersky también recomienda no compartir sus contraseñas ni usar una sola clave para varias cuentas, cerrar las sesiones en el celular cuando ya deje de usar la aplicación, como el correo, redes sociales o bancos, porque es como dejar la puerta de la casa abierta. Desconfiar de mensajes que tengan enlaces, evitar usar redes de Wi-Fi públicas como en cafés, restaurantes o aeropuertos al momento de realizar pagos o transacciones, porque su información puede quedar expuesta. Y evitar llamadas sospechosas. Y a las 2:33 de la tarde volvemos al stand de Noticias Caracol en este cubrimiento especial de la Filbo en su versión 38. Y a propósito de que hoy es el Día Internacional del Libro, tenemos que hablar de una región, pero puntualmente una ciudad, la ciudad de la eterna primavera, que según la UNESCO es la capital colombiana, la primera vez que una capital colombiana tiene ese título y la capital del libro para el 2027. Valentina Lewis nos preparó un muy recorrido, muy bonito cerca a todo lo que tiene que ver con la literatura paisa, pero puntualmente a la editorial paisa. Y esto fue lo que encontró. Medellín no solo se camina, también se lee. La UNESCO nombró a la ciudad como Capital Mundial del Libro 2027. Para los escritores, este reconocimiento va más allá de las páginas. Pertenece a todo aquel que representa su cultura. Los paisas son muleros, los paisas son arrieros y llegan y van diciendo, el camino se va construyendo al andar, como decía Machado en su canción, ¿sí? La literatura vive un boom. Son varios los requisitos que fueron revisados para poder lograr este reconocimiento. Nosotros estamos muy contentos porque hemos conocido que ha sido un proceso de largo alcance que lleva varios años en ejecución y haber recibido esta mención y todo este proceso que se viene ahora para la ciudad es muy importante para los lectores, las editoriales, los autores y toda la cadena del libro. En mayo, Medellín también se vestirá de libros y palabras. En la Feria Popular Días del Libro, que es a finales de mayo, y este año se celebran los 20 años de la Fiesta del Libro, entonces también va a ser un gran despliegue desde nuestra editorial y desde todas las personas de la ciudad. La ciudad de la eterna primavera los esperará. Abrirá sus páginas a todos los visitantes buscando enaltecer la cultura que tanto caracteriza a los paisas. Bueno, y entre los lanzamientos editoriales de esta edición tenemos uno que es muy especial, se llama Caricaturas Vemos y se trata del trabajo de uno de los grandes de ese oficio en el país y en el gremio, nada más y nada menos que el trabajo de Rubén Darío Bustos, o mejor conocido como Rubens. Ayer estuvimos en el lanzamiento de su libro. El stand de la Universidad Externado de Colombia se llenó durante una hora de las anécdotas, reflexiones y también enseñanzas del profe Rubens. La sociología
Rubén Darío Bustos, el creador de Checho el Desecho, sintetiza su oficio de vida en la caricatura con este libro. Su trabajo como un espejo de la sociedad colombiana, donde su sátira tiene rostro y diálogo, tocando en las llagas de los grandes problemas del país. Un verdadero retratista de los gobernantes, la política y la guerra. La tarea mía es y ha sido y seguirá siendo caricaturista editorial. Ahora, este libro comprende, es un trabajo que está involucrado en la caricatura editorial como variable también, que es la caricatura fisonómica, que a mí me encanta. A mí me encanta hacerle caricatura a las personas, que es una interpretación gráfica. Rubens, que es docente del externado, sociólogo de profesión y caricaturista de vocación, asegura que su arte va cargado de mucho humor y responsabilidad, una mirada crítica de lo que acontecía en el país y algo natural cuando su pluma se deslizaba al crear una caricatura. Esa era una tarea casi obligatoria, porque si me ha metido en ese cuento de caricaturista, tenía que abordarlo. Pues eso, en cierta forma, con el periódico, el tiempo, y con el tiempo uno se va acostumbrando y ya se vuelve habitual. Por ejemplo, yo si no hago una caricatura es como si no me tomara un tinto. Caricaturas Vemos se marca en esas novedades literarias de esta Filbo, una mirada al trabajo de uno de los grandes caricaturistas de nuestros tiempos, que puso la lupa desde sus trazos a las vicisitudes de una Colombia que, pese a la adversidad, resiste. Y entre esos otros lanzamientos tenemos también un libro que se llama Felicidad Imperfecta, de María Carolina Hoyos, la hermana del ex senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien fue asesinado brutalmente el año pasado. Pues este libro no se trata de hablar únicamente de lo que significa el dolor de la pérdida de alguien, sino de cómo transitar estos duelos y, como un duchazo frío, tener la responsabilidad detrás de lo que significa tu felicidad en las demás personas. Esto nos dijo María Carolina. Cuando el dolor llega y cambia la vida de uno para siempre, como uno la conocía, tiene dos posibilidades. O una, sumirse en el dolor, o la otra, seguir a pesar de los dolores. Y me di cuenta, y por eso lo escribo en Felicidad Imperfecta, que yo propongo una manera que es un manual para resignificar todos los dolores y las heridas que uno tiene en la vida. Cómo a través de los dolores y de todo lo que a uno le pasa, uno va aprendiendo a cómo vivir mejor. Y un recomendado para despedir este tercer día de la Feria Internacional del Libro, Cuerpos para Odiar, de Claudia Rodríguez, una de las activistas más importantes de Chile, que murió el año pasado y no se cansó nunca de luchar por todas esas causas perdidas de la comunidad LGBTIQ+. Yo seguiré aquí cubriendo todo lo que tiene que ver con los lanzamientos, las charlas, pero sobre todo los libros en esta edición 38 de la Filbo. Sí, señor, no se vaya y siga recomendándonos planes y libros desde la Feria del Libro. Gracias, David. 2:39, hacemos una pausa y al regresar en Caracol Sports, a 49 días del inicio de la Copa del Mundo, el fantasma de las lesiones ronda las estrellas del fútbol. Varias figuras se perderán el torneo mientras otras se están cuidando. La Copa del Mundo por el Gol Caracol y Dito.
hija, ¿cómo te fue? ¿Por qué está por llegar? Esto está muy desordenado. ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? Por favor, organiza todo y ustedes encárguense de eso mientras voy a la cocina. ¡Ay! Ya no tengo tiempo de hacer nada. Mamá. Todo va a salir bien. Mi amor, cuando papá llegue, tienes que estar bien calladito, ¿bueno? Llegó. Que ellos no lo vivan no significa que no pase. Denunciemos por un mundo sin violencias de género. Tenemos toda una vida por defender. Un mensaje de Caracol Televisión. Al llegar al lugar de los hechos encontramos precisamente una escena con 5 cuerpos, 3 motocicletas y otros elementos materiales probatorios. Se realiza el acordonamiento del lugar de los hechos para que el CTI, quien está en turno, realice la administración correcta de este lugar para poder recolectar todas las evidencias y elementos materiales probatorios para que nos ayuden a la investigación del caso. En lo que hemos podido identificar ayer, pues plenamente cuando terminó la medicina legal y nuestra fiscalía de realizar ese procedimiento y protocolo de la plena identificación, ya estamos haciendo las verificaciones, hemos encontrado ya unos antecedentes de uno de ellos que había sido capturado este año por delitos en uno de los municipios acá del departamento, y estamos haciendo toda la búsqueda en nuestra base de datos y en la base de datos de la fiscalía, así como el cruce de información de inteligencia que tenemos sobre los actores criminales que pretenden desestabilizar el departamento de Putumayo, el cual el año pasado, y quiero que tengamos esto aquí a colación, fue el año más seguro en los últimos 23 años. Solamente 84 homicidios se presentaron en el 2025. El año que menores homicidios había tenido era el 2016 con 113 casos. Y este es un libro que se llama Con las yemas de la piel. Fue estrenado hace 2 años y ganó el premio Lápiz de Acero por sus características que, si se dan cuenta, tienen incluidas pues relatos en la parte erótica de personas con discapacidad visual. Podemos encontrar texturas de distinta índole, olores, experiencias sensativas que a las personas, pues que puede representar un tabú, les parece bastante interesante, y más viniendo desde las personas con discapacidad. Sí, pues es una representación de esas personas que tal vez sus voces no son escuchadas, es una ventana, es una puerta para que ellos accedan a la literatura, a la lectura y a distintos ambientes que usualmente ellos no tienen acceso, y pues le estamos dando una voz a esas personas. Sí, el braille es un sistema de lectoescritura que tiene 6 casillas y cada una de las casillas representa una letra. Entonces, dependiendo del color en el que esté digitado el carácter, significa uno de estas letras. Entonces, aquí podemos ver, esta es una página de nuestros nuevos libros que se llama Temprano en la Mañana. Este es un libro de literatura infantil para niños con discapacidad visual y con discapacidad múltiple, que representa una familia inclusiva. Esta niña tiene 2 papás en la historia y es como... No creo que dé para recoger todos esos recursos. Si estimamos únicamente la contribución sobre los estratos 4, 5, 6, estamos hablando que el recaudo durante este año sería más o menos unos 40.000 millones. Más de eso no es. Si le sumo sector industrial y comercial, esto puede subir a 100, 150.000 millones. Esas es más o menos como las cuentas que nosotros tenemos. La cifra que dice el viceministro, los 230.000 millones, pues sería en el caso que se le cobrara a todo el mundo. Entonces, hay que esperar a ver cómo sale la resolución, en quién se enfoca, quién tiene que pagarla. El efecto, efectivamente, como te decía, sí es más o menos eso. Es sobre cada 1.000 pesos que yo pague, sobre cada 100.000 pesos que yo pague en factura, me tocaría poner 1.000 pesos de contribución mes a mes. Ese es más o menos el nivel. Ahora, el problema existe. El problema que existe en aire está, como ustedes lo decían, nosotros hemos venido diciendo, la deuda hoy en día ya suma 2.2 billones de pesos, y eso tiene a puertas de un colapso al sector eléctrico como un todo. No solamente a aire, que atiende 3 departamentos, sino que se nos vuelve un problema nacional. Por eso el Ministerio de Minas está diciendo esto lo paga todo el mundo.
Esa es más o menos como la lógica detrás de esa contribución. Lo primero es que el problema está ahí, el problema existe, como lo decía. Son 2.2 billones de pesos que se le debe al sector eléctrico. Y eso está escudado en la Superintendencia de Servicios Públicos diciéndole a las empresas a través de una circular, ustedes no pueden negarse a entregarle la energía a Aire. Entonces nosotros le estamos básicamente, Aire está en el mejor de los mundos hoy. Nosotros le entregamos la energía, ellos la cobran, la gestionan, pero no pagan esa compra de energía. Al momento hay muy poco cambio realmente. El estrecho no es seguro para la navegación comercial. Todavía aproximadamente 20.000 tripulantes se encuentran atrapados en el Golfo Pérsico. Esto es en aproximadamente 2.000 barcos mercantes. Tenemos la posibilidad de que existan otros peligros para navegar en el estrecho de Hormuz, como son las minas, así que usted lo estaba mencionando, y al mismo tiempo el cierre o la falta del respeto del derecho libre de la navegación de los buques, el cual es fundamental para poder que tanto la mercancía sigan navegando o atravesando esta parte del mundo, así como que se mantenga la seguridad. Mi mensaje se mantiene muy claro, que ningún armador, operador o compañía de buques tome algún riesgo para tratar de atravesar el estrecho de Hormuz en estos momentos hasta que exista una solución más de largo plazo y que sea segura para todos. A las 3:19 les contamos que la Contraloría de Antioquia anunció la apertura de investigaciones a varios contratos del área metropolitana del Valle de Aburrá por 110.000 millones de pesos. El director en ese momento, cuando era alcalde de Medellín, Daniel Quintero, enfrentará el proceso en libertad por decisión de un juez. La Contraloría General de Antioquia puso la lupa sobre 12 contratos del área metropolitana del Valle de Aburrá, que suman más de 100.000 millones de pesos ante posibles irregularidades que incluyen proyectos como Encicla, el Parque de las Aguas y un millonario contrato en Bello que ronda los 80.000 millones. Aclaró que se debe a denuncias de corrupción dentro del área metropolitana del Valle de Aburrá durante la alcaldía de Daniel Quintero. La Contraloría General de Antioquia ha tomado la decisión de aperturar 2 procesos de indagación preliminar, un proceso de apertura formal de investigación y una denuncia formal sobre un total de 12 contratos que equivalen a una masa pecuniaria total de aproximadamente 110.000 millones de pesos. Uno de los casos más polémicos es el de los bomberos de Itagüí, por supuestas irregularidades en contratos que suman cerca de 18.000 millones de pesos y en donde están vinculados, entre otros, Juan David Palacio, como director del área metropolitana en su momento, el cual, según la decisión de un juez en segunda instancia este jueves, afrontará el proceso en libertad. En este momento se ha ordenado la vinculación de 5 personas a un proceso formal de investigación, mientras que en los otros temas estamos indagando si existe o no algún posible detrimento patrimonial. El caso de los bomberos de Itagüí es el más avanzado y es en el que hay 2 personas más vinculadas al proceso con principios de oportunidad y hay otras 3 en estudio para poder colaborar con la justicia. En cámara quedaron 2 funcionarios de la alcaldía de Bogotá que, arriesgando sus vidas, se colaron en Transmilenio. César Chaparro, ¿qué pasó con ellos? Buenas tardes. Los hechos ocurrieron en una estación de Transmilenio en el sur de Bogotá. Observen a estas 2 mujeres con chaquetas de la Alcaldía Mayor de Bogotá que arriesgan la vida y se trepan en una de las estaciones de Transmilenio e ingresan al sistema de transporte evadiendo el pago del pasaje. Todo ocurrió ante la mirada de varios usuarios a esa hora en el sistema. Ante la denuncia, de inmediato se pronunció el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de sus redes sociales. Abro comillas, dice: nadie, y mucho menos quienes trabajan para la ciudad, deben hacer esto. Estas personas prestan sus servicios a la Secretaría de Educación y le he dado la instrucción a la secretaria de sancionarlas como corresponde, al igual que el operador para el que trabajan. Según las autoridades, cada día cerca de 300.000 personas evaden el pasaje de Transmilenio. En Soacha fue inaugurado un gigantesco parque solar que se convierte en ejemplo de sostenibilidad industrial. El complejo no solo reduce costos de operación, también disminuye las emisiones de gases. Así se ve desde el aire la gigantesca granja solar instalada en Soacha, Cundinamarca. Tenemos la inauguración de una granja solar con uno de nuestros aliados estratégicos, la ladrillera Santa Fe.
Se trata de un macroproyecto empresarial de autogeneración liderado por Colgas y que ahora abastece de energía a la ladrillera Santa Fe. Estos más de 6.000 paneles solares instalados tienen una capacidad cercana a los 5.4 megawatts, es decir, el equivalente al consumo de unos 4.000 hogares durante todo un año, siendo este el parque solar más grande de Soacha y uno de los más grandes de toda Cundinamarca. Luego la energía solar llega a estos transformadores y viaja hacia la planta principal, abasteciendo hasta el 100% de la operación. Un proyecto como este no únicamente para el beneficio económico de una empresa o de la otra, sino en el impacto que tiene para la comunidad, que tiene para el medio ambiente. Con una inversión de 13.800 millones de pesos, este parque, aparte de disminuir los costos de operación, también reduce la emisión de gases como parte del compromiso ambiental. Es como si estuviésemos sembrando alrededor de 60.000 árboles y reduciendo alrededor de 1.300 toneladas de CO2. Es un proyecto que ayuda a diversificar la matriz energética en Colombia. La planta de transformación de energía más grande del departamento de Cundinamarca. Su compromiso le da la oportunidad a la ciudad de reducir su huella de carbono y que, por supuesto, garantiza también la sostenibilidad industrial de nuestro territorio. Este complejo ahora es ejemplo de manufactura responsable y un referente de transición energética en el país. Mucha atención, por lo menos 10 personas heridas dejó un tiroteo en un centro comercial de Luisiana, en Estados Unidos. Según la policía, no se trató de un acto de violencia al azar, sino de una discusión entre dos grupos que se encontraban en la plazoleta de comidas y terminaron disparándose. Entre los afectados hay personas ajenas a la situación y 2 de los heridos están en estado crítico. Esta es una noticia en desarrollo. 3:25, vamos a ver qué tendremos en Noticias Caracol en vivo en nuestra señal digital. Y Pablo nos cuenta. Hola, Pablo. Hola Catalina, qué alegría saludarte. Esta tarde en Noticias Caracol en Vivo estaremos hablando entonces primero del video que nos presentaba hace segundos César Chaparro Pinzón. Son 2 funcionarias de la Secretaría de Educación. Vamos a tener a la Secretaría de Educación en este espacio. Noticias Caracol en Vivo hablando de qué pasa precisamente en esta situación, pero también yendo al fondo, 300.000 colados todos los días en el sistema Transmilenio. ¿Qué es lo que está pasando? Que ni siquiera las funcionarias del distrito dan ejemplo de esta situación. En minutos vamos a hablar de este tema. También estaremos hablando, por supuesto, de la decisión del traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones. Vamos a hablar entonces con el Observatorio de la Universidad Javeriana de esta decisión que toma el Gobierno Nacional. Y es crítica la situación de orden público en este momento en Norte de Santander. Hay desplazamiento, hay secuestros y hay difíciles situaciones a propósito de la presencia de grupos armados. También tendremos autoridades desde Norte de Santander y desde Catatumbo. Los esperamos esta tarde en Noticias Caracol en Vivo. Nuestra señal digital somos @Noticias Caracol. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con un parto doble, el que vivió una mujer y el que sufrió su marido, quien insistió en acompañarla en el quirófano. Y créanme, señoras y señores, fue una muy mala idea. Cuando este futuro padre le dijo a su esposa, mi amor, yo quiero acompañarte en el parto, jamás pensó que una cosa era querer y otra poder. Tanta fue su emoción y el impacto al ver a su hija nacer que nuestro protagonista se desmayó en la sala de partos. Al personal médico le tocó trabajar por partida doble, atendiendo a la parturienta y a su esposo sin aliento. No es la primera vez, ni será la última, que los padres se desvanecen en este tipo de situaciones. De ahí que las enfermeras sonrían a sabiendas de que el hombre de la casa pronto se recuperará. La fotógrafa de partos, Patricia Vogel, capturó toda la escena con final feliz. Miren ustedes, el padre, su hija recién nacida y el personal médico sonríen después del susto. Ocurrió en Criciúma, Brasil. ¡Que viva la vida! Los alumnos de un colegio en Buenos Aires, Argentina, jamás imaginaron que la celebración por el centenario de la institución se convertiría en un momento viral e inolvidable.
Cuando los estudiantes bailaban al ritmo de una murga, apareció, miren ustedes, una monja que les dio cátedra. Con gran habilidad, la religiosa recordó su pasión por el baile y su entusiasmo contagió a todos. El video ha sido visto más de 300.000 veces en las redes sociales. ¡Qué ritmo! Y levantando el hábito y de paso los ánimos, la invitación es a seguir siempre conectadísimos con las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol. Cata y Ana Mile, les sigo el paso. Bonita tarde. Que sí, conste que ya lo dijo. Si fuéramos religiosas seríamos así, las tres. Pero no lo somos y también somos así. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Si quiere seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Pablo a partir de este momento, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Eso es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao.